Ayer la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner puso en dudas la fotografía sobre la cuestión social, puntualmente sobre las cifras sobre la pobreza, que según la expresidenta, el número que dio a conocer el INDEC está pensado para atacar a los planes sociales, ¿no? Lo que ella llamó los planes de distribución. No sé si coinciden con el diagnóstico que hizo la expresidenta. Hay una nueva medición, que es lo que habló ayer la presidenta, cuestionó la nueva medición. Entonces, nosotros hicimos un análisis de cómo sería el aumento de la pobreza de acuerdo al índice anterior y el índice actual. Evidentemente hay muchísima diferencia. Por ejemplo, en el año 2003, con la medición anterior, la pobreza estaría en el 45,7%, con la actual en el 55%. Para dar una idea, si se ¿no? usa el criterio de En ahora, 2015, antes, la pobreza era mayor antes. La pobreza era menor antes, con el índice anterior. Pero además tengo no solamente esto, sino hay otros informes sobre la pobreza que difieren de lo que están diciendo. La Universidad Católica, Daniel Arroyo, tienen otros datos que difieren. Y ni hablar de Gino Germani, del Instituto de Gino Germani. Entonces me parece que el cambiar la metodología no me parece que nos dé lugar a nosotros a poder comparar con cierto. Lo que sí es real y cierto que aumentó la pobreza. No importa, no quiero discutir números. Son personas que aumentaron son la pobreza y la indigencia. Entonces ahí es donde se reclaman políticas sociales y fundamentalmente que den ocupación, cordón cuneta, ese tipo de obras, donde realmente uno puede dar mayor cantidad de mano de obra y hacer que las sociedades vivan con más seguridad, porque si hay luz, si hay alumbrado público, hay más seguridad también. A los cuatro les pregunto, ¿cuánta responsabilidad del actual gobierno y cuánto de lo que se llama la herencia? Bueno, la herencia, yo contesto rápidamente. Nosotros en el 2003, ¿se acuerdan? Néstor Kirchner hablaba del infierno. En el 2003 estaba casi el 46% la pobreza. Antes estuvo Duhalde. Sí, sí. Por el 25 de mayo siempre se olvidan de Duhalde. Antes estuvo Duhalde, que fue ahí donde se sale del infierno. No importa, pero Duhalde encontró la situación con una explosión tremenda. Sí. Yo por eso no referencié con el 2001, porque hacer estadísticas sobre el 2001-2002 no nos refleja un cuadro real. Empiezo con un sistema de Estado donde hay un presidente electo por el pueblo. Duhalde sustituyó al presidente y además encontró una situación terrible. Entonces, fuimos saliendo de eso. Que se bajó la pobreza no hay ninguna duda. Que fue insuficiente tampoco hay duda. Pero bueno, la pretensión es que siga bajando, o sea, no que aumente, que es lo que está pasando ahora. Sea cual sea el índice que busquemos, Tengo varios índices, por eso... Arroyo, ¿a usted le da muy distinto al dato que dio el INDEC o coincide con la expresidenta? No, creo que hay que distinguir dos planos. Está claro que el INDEC midió ingresos y que una familia, para no ser pobre, necesita 12.500 pesos, una familia de 4 personas, y eso da 32% de pobreza. Eso es el dato con el que tenemos que trabajar. Si nosotros vamos para atrás... El tema es que la expresidenta se enojó con ese dato. Si nosotros vamos con ese dato midiendo ingresos, vamos para atrás, lo que pasó es que a fines del año pasado había 29% de pobreza, que es lo que marca la UCA, y creció la pobreza en estos 10 meses porque subió la inflación y se pararon las chancas. Eso es esencialmente. Lo que está claro es que si uno lo compara con Paraguay, por ejemplo, con otros países, es evidente que hay más pobreza en Paraguay que en nuestros países porque se compara de otra manera distinta y si le ponemos otros agregados, mediríamos de otra manera. Lo objetivo es que acá hay un problema serio vinculado con los ingresos y con el trabajo. Y que tenemos un tercio de economía informal, que son gasistas, plomeros, carpinteros, que se han quedado afuera porque se paró la construcción y el textil, y es eso lo que debería revisar el gobierno. Yo creo, como se está planteando acá, como está planteando Héctor, que acá hay que decretar la emergencia alimentaria, porque hay más gente en los chicos se quedan en los comedores escolares, y hay más gente en los comedores comunitarios, y hay que hacer mucha obra pública de pequeña escala, de mucha vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, si queremos que un pibe que no tiene secundaria completa tenga trabajo en Argentina. Para una aclaración por Cristina Kirchner. No, yo le iba a invitar precisamente a escucharla, a la expresidenta hablando sobre la pobreza. A ver, la escuchamos. ¿Cuál fue el enojo ahora? Realmente, algún argentino, inclusive de los que no están acá, y seguramente fruncen la nariz cuando nos escuchan hablar, realmente esos argentinos viajados por el mundo y por la región, ¿pueden decir que nuestro país, la República Argentina, con este nivel de inclusión al que habíamos arribado, es el país más pobre de Latinoamérica después de México? Por favor, ¿qué es entonces lo que se busca? Y la cosa era, ¿y qué es entonces lo que se busca? Sí. Según la expresidenta, lo que se buscaba era precisamente decir, como están más pobres, a pesar de todo lo que se los ayudó, lo que buscan es precisamente recortar los planes de ayuda. Eso era el argumento de la expresidenta. Sí, pero además dijo otra cosa más, porque el presidente Macri dijo, este es el punto de partida.
De repente pasamos un embarazo con un punto de partida como si fuera... Es decir, Macri viene gobernando el 10 de diciembre. No puede decir que el punto de partida para que lo juzguen a él es ahora. Hay que hacerse cargo. ¿Ferrero se hace cargo? Mira, la primera cuestión de hacerse cargo es poder sincerar los datos que antes no estaban sincerados. No, perdón. Hay que solucionarlo más que los Los datos. datos- no, No hay que aumentar la pobreza. Digo, Perdóname. para poder trabajar sobre estos temas, que es la pobreza, la inflación que se come el salario de los argentinos, pensar políticas de Estado que no solamente las pensará el gobierno de Cambiemos, sino que será también el Parlamento poder encontrar las soluciones en muchos aspectos vinculados al trabajo, a la asignación universal por hijo, al régimen de ganancias, todo lo que está en discusión, que en parte se discutió y que el Congreso continuará discutiendo. La primera situación de hacerse cargo es reconocer un número que antes no estaba. Un número vinculado a la inflación, un número vinculado a la pobreza, que el INDEC haya recuperado su lugar técnico que lo había perdido con Moreno al frente de la Secretaría de Comercio. Y por supuesto, y esto no esculpo la responsabilidad ante algunas medidas y la situación de millones de argentinos que están pasando una situación difícil, y no es que yo se la endilgo solamente a la herencia del kirchnerismo. Por supuesto que el gobierno de Cambiemos tuvo que tomar medidas difíciles. Por ejemplo... Medidas difíciles como el caso del sinceramiento tarifario, más allá que después reculó y tomó en cuenta lo que nosotros le habíamos planteado, o muchos planteaban, que era el tema de la audiencia pública, y que después el pronunciamiento del fallo de la Corte Suprema. También se hicieron otros esfuerzos, como incorporar a la asignación universal por hijo a más de 300.000 beneficiarios. Y mirando hacia adelante, una de las propuestas que hace justamente las organizaciones sociales es un salario básico complementario, que sea más o menos la mitad del salario mínimo y que cubra a todos los que no están en la economía formal. ¿Ustedes estarían de acuerdo con una medida así? Por supuesto. Sí, claramente. Hay que encararlo. Y que no está encarada. Pero lo que yo quiero Igual señalar... quería preguntarle a Solana si... Me imagino que no le creía al INDEC de antes. No. ¿Y al de ahora? ¿Crea esta cifra de pobreza la que discute la expresidenta? Bueno, yo le creo más, le creo un poco más. Ahora, yo voy a algo. No puede ser que un país con tanta gente inteligente y con tanto instrumento como para incidir sobre la realidad pueda tener 500.000 o más de desnutridos. ¿500.000 de desnutridos, está diciendo? Yo no sé, seguramente hay cifras de 800.000 y de 1 millón de desnutridos. 1 millón de desnutridos, Pino. Pero no le quepa la menor duda. 6% Acá hay de 1.300.000 indocumentados. No, una cosa es no tener documento y otra cosa es ser desnutrido. Pero Pino, te agrego una cosa. Sí. Bajó el consumo de leche un 8%. Entonces, hablando de nutrición. Yo termino la idea, mire. Hay que enchufarse con el Instituto de la Niñez, el mendocino que dirige tiene todos estos datos y es atroz. Pero sí, hay chicos que nunca conocieron lo que es una fruta en la boca. Acá se tiran 300 millones de toneladas de pescado de descarte. ¿Cómo es posible que nosotros somos una fábrica de leche, una fábrica de carne? Sí, y hay gente que pasa... No, y la diferencia que hay entre la producción y el precio son 5, 6, 10 veces. En la fruta ni que hablar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay una voluntad de acabar con el flagelo. ¿Sabe lo que dijo aquel gran pediatra Garrahan? Cuando un día le preguntaron, ¿cómo se hace para acabar, el hospital, qué hace para acabar con la desnutrición? Se enojó muchísimo y dice, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el hospital con la desnutrición? Este es un problema que tiene que ver con el conjunto de la nación. No es un problema hospitalario ni de salud. Claro. Es un problema que no hay voluntad política, y cuando se deja que haya tantos chicos que llegan a los 7, 8 años sin la cuota de proteínas necesaria, se los está condenando a un infradesarrollo intelectual. Coincide y con esa eso tiene que ver, esas son formas del racismo silenciosas y simuladas. Yo coincido y creo que la política social está agotada en Argentina. Agotada no quiere decir que hay que sacarla, sino que con esto que estamos haciendo hay 32% de pobreza. Esto yo lo veo así. Alfonsín puso en marcha el primer plan, el PAN, entregaba caja de alimentos, llegó a 500.000 personas. Menem creía en el derrame y extendió la cobertura social.
De la Rúa creía en la terciarización, en darle a las organizaciones sociales. Duhalde llega a 2.200.000 personas en el plan Jefes de Hogar. Kirchner extiende con todo el tema de lo social, microcrédito, lo económico. Cristina Kirchner pone la asignación universal por hijo y termina con 8 millones de personas recibiendo dinero todos los meses. El actual gobierno extiende la asignación universal por hijo a los monotributistas y llega a 9 millones. Cada gobierno que vino, de derecha y de izquierda, a mi modo de ver, algunos bien intencionados y mal intencionados, fue ampliando la cobertura. Pero no alcanza. Bueno, lo que quiere decir que el problema es la actividad económica, lo que quiere decir que acá no se está generando empleo para todos y lo que hay que hacer es cambiar. Quien va a resolver el problema de la pobreza no es el Ministerio de Desarrollo Social, es la Secretaría de Empleo y la Secretaría de Comercio. Quien crea empleo y quien controle la cadena de comercialización. Eso habla mal de todos los gobiernos, porque la permanencia de los planes sociales y el aumento de los planes sociales lo que confirma es que no se creó trabajo genuino, que no hay respuesta social. Que no cambió el modelo económico productivo argentino. Exactamente.